Soy Ernesto, tengo 23 años, y lo primero que debes saber es que no quería que esta historia terminara en resentimiento. Antes era de los que siempre buscaban excusas para los demás, sobre todo para la familia. Me decía a mí mismo que estaban bajo presión o que no lo decían con mala intención. O el clásico te quieren a su manera. Pero llega un momento en que, cuando te clavan el puñal siempre en el mismo sitio, dejas de fingir que es un accidente. Crecí siendo invisible en la familia Guzmán. No es que no me quisieran, simplemente era un estorbo. Mis padres tenían un brillo especial cuando se trataba de Arturo, mi hermano menor. Él jugaba al fútbol. Era muy bueno. Y por lo visto, eso hacía que todo lo demás fuera irrelevante. Sus trofeos tenían su propia estantería. Yo soy Ernesto, tengo 23 años ahora. Pero esto pasó hace unos meses, cuando se suponía que debía sentirme orgulloso, realizado, incluso un poco emocionado. Ya sabes, ese momento con el que la gente sueña toda su vida. Cruzar un escenario con toga y birrete, escuchando tu nombre resonar en el auditorio mientras tu familia te vitorea desde las gradas como si estuvieran locos. Eso es lo que pensaba que sería la graduación. Pero cuando por fin llegó, solo sentí un silencio frío y vacío, y la silenciosa punzada de ser olvidado. Desde pequeño, siempre supe que mis padres tenían un favorito. Mi hermano menor, Isidro, podía respirar mal y, de alguna manera, lo elogiaban por ello. Es que tiene mucha energía, decían. Mientras a mí me decían que me callara, aunque solo estuviera leyendo en voz alta, él jugaba al fútbol. Y no era un simple partido en el patio trasero. No, desde los 7 años pertenecía a un club privado con entrenadores carísimos, raquetas personalizadas y fines de semana de torneos en otras provincias. Mientras tanto, yo recibía tarjetas de cumpleaños que decían, no lo gastes en videojuegos. Con 20 euros metidos dentro, como si eso lo arreglara todo. No me malinterpretes, antes no estaba amargado. No del todo. Simplemente pensaba que si me mantenía callado y trabajaba duro, las cosas se equilibrarían. Quizá, solo una vez, escucharía, estamos orgullosos de ti, Ernesto. No quería la luna. Ni siquiera quería alabanzas. No realmente. Solo reconocimiento. Una palmada en la espalda que no pareciera una obligación. Así que hice lo que me enseñaron. Me lo gané. Estudié mientras Isidro ganaba trofeos. Trabajé por las noches para pagar los libros cuando nuestro fondo universitario se evaporó mágicamente en cuanto cumplí los 18. Nunca hice preguntas, nunca me quejé. Cuando entré en la universidad de mis sueños con una beca, ojo, se limitaron a parpadear y decir, bueno, tampoco es la Complutense. Esa fue la primera vez que algo se rompió en mi interior. Aún así, seguí adelante. Años de cursos agotadores, noches en vela, fideos instantáneos, vacaciones perdidas porque no podía pagar un billete de vuelta a casa. Y nunca se ofrecieron a ayudarme. Ya ni siquiera me llamaban por mi cumpleaños, solo un mensaje grupal con un emoji de pastel. Pero me aferré a una idea como si fuera un salvavidas, el día de la graduación. Aparecerán. Me dije a mí mismo, aplaudirán. Me verán con mi toga y por fin se darán cuenta de que lo he logrado. Una semana antes de la ceremonia, llamé a mi madre para confirmarlo. Contestó con el altavoz puesto. Mi padre intervino a mitad de la conversación. Ernesto, estamos intentando ir, pero Isidro tiene la semifinal ese mismo fin de semana, dijo con esa voz culpable que la caracteriza. Y es muy importante. Se ha esforzado mucho. Me quedé callado, dejando que sus palabras calaran hondo. Yo también me he esforzado, dije al fin. La voz se me quebró y odié que lo hiciera. Mi padre se rió entre dientes. Deberías agradecernos que te paguemos la matrícula, Ernesto. Ya hemos hecho nuestra parte. Pero no lo hicieron, dije, intentando mantener la calma. Mi beca cubría casi todo, y he estado trabajando para pagar el resto. Silencio, y entonces la voz de Isidro de fondo, engreída y aburrida. De todas formas, nadie quiere oír tu nombre. Tranquilo. No respondí, solo colgué.
Me temblaba la mano al dejar el teléfono. No de ira. Todavía no. Solo algo más frío, como una decepción profunda y final. ¿Conoces ese momento en que se cae un vaso y por un segundo no parece real? Así me sentí yo, viendo cómo mi ilusión de apoyo familiar se hacía añicos contra el suelo de la cocina. En la mañana de la ceremonia, me senté en mi coche en el aparcamiento de la universidad durante 15 minutos, mirando mi propio reflejo en el retrovisor. Tenía el birrete, la toga, la borla dorada balanceándose como si tuviera su propio latido. Pero mi sonrisa era falsa y lo sabía. Mis amigos se reunían con sus padres, hacían fotos, lloraban de alegría. Pasé a su lado como un fantasma. Entre bastidores, alguien me entregó un programa con la lista de oradores. Lo escaneé, con el corazón latiendo con fuerza. Ahí estaba mi nombre, Ernesto Guzmán Díaz, summa cum laude. Uno de los 5 únicos estudiantes seleccionados para hablar. No se lo había contado a mis padres. ¿Para qué? Ese título de summa cum laude me parecía una corona de papel, frágil, temporal. Se suponía que debía subir allí y hablar de perseverancia, comunidad, gratitud. El discurso que había escrito era agradable, seguro, lleno de clichés que sonaban lo suficientemente pulidos como para que el público asintiera y aplaudiera y se olvidara de él 5 minutos después. Pero de pie detrás de esa cortina, escuchando los aplausos al estudiante anterior, algo dentro de mí se rompió. No de una manera explosiva y caótica, sino de esa manera silenciosa e irreversible en que el hielo se rompe bajo presión. Salí al escenario, ocupé mi lugar en el atril y miré al público. Cientos de caras, ninguna la mía, ninguna de mi familia. Pude ver a mi profesor en la primera fila, sonriendo con orgullo. Pude ver a mi compañero de piso ondeando una banderita de plástico. Pero ni mi madre, ni mi padre, ni Isidro, solo filas y filas de extraños aplaudiendo educadamente. Esperé a que los aplausos cesaran. Entonces respiré hondo y, en lugar de leer el discurso de mi carpeta, miré directamente al foco y dije algo que no había planeado, algo crudo, honesto. Y ahí fue cuando todo se detuvo. Las manos se quedaron congeladas a medio aplauso, las cabezas se inclinaron, la gente parpadeó como si no estuviera segura de haber oído bien. En algún lugar de la segunda fila, escuché un jadeo, porque no había dado las gracias a mis padres. No había dicho que estaba orgulloso de representarlos. No había hablado de perseverancia ni de dedicación. Había dicho algo totalmente distinto, algo que reescribió todo el tono de la ceremonia y dejó una huella que ninguno de ellos olvidaría. Me quedé allí un segundo, con el corazón latiendo en mi pecho como una campana de advertencia. Las palabras ya habían salido de mi boca y no había forma de retractarse. Me gustaría empezar, dije con calma, dando las gracias a las personas que no están hoy aquí. Un murmullo sordo recorrió el auditorio como una brisa que corta el aire en calma. Pude sentir a los profesores moviéndose incómodos en sus asientos. Pero seguí adelante. Mi voz era firme. Demasiado firme. Porque cuando haces algo completamente por tu cuenta, empiezas a darte cuenta de lo fuerte que puede ser el silencio, de lo pesada que se siente la ausencia y de cuánta fuerza puedes encontrar en ser subestimado. Otra pausa. Escaneé el público de nuevo. Todavía no había caras conocidas. Pero ya no las necesitaba. Mis padres no han podido venir, dije con sencillez. No lo necesitaba. El silencio entre mis frases hacía todo el trabajo. Antes pensaba que el amor significaba paciencia. Que si esperabas lo suficiente, la gente aparecería. Pero a veces la gente solo aparece cuando le beneficia, cuando hay una sesión de fotos, cuando hay un trofeo, cuando hay algo de lo que presumir en el brunch. Podía sentir el calor tras mis ojos, pero me mantuve entero. No digo esto para dar lástima. Lo digo porque sé que no soy el único aquí hoy que se sintió invisible al crecer, que tuvo que luchar por un espacio en su propia casa, que tuvo que aplaudirse a sí mismo en habitaciones vacías. Así que, si estás sentado ahí sintiendo que nadie ha venido a verte, déjame ser el primero en decirte, te veo. Lo has conseguido, y eso importa. Ahora el silencio había desaparecido, sustituido por un aplauso lento y creciente. No educado, no forzado,
Solo un aplauso crudo y firme que se hacía más fuerte fila tras fila. Me quedé quieto un momento, sin saber qué hacer con él. No era el tipo de aplauso que se recibe por leer un discurso pulido. Era el tipo que te da la gente cuando reconoce algo en sí misma. Finalmente, hice una pequeña reverencia y me aparté del atril. El presentador parecía aturdido, pero se recuperó rápidamente y llamó al siguiente orador. No miré atrás al salir del escenario. No podía. Tenía las piernas como gelatina y temía que si me cruzaba con la mirada de alguien, me derrumbaría. Me metí en el pasillo que había tras el escenario y me apoyé contra la fría pared de hormigón. Solté un suspiro que llevaba 4 años conteniendo. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar y sonar y sonar. Lo saqué. 17 llamadas perdidas. 3 de mi madre, 2 de mi padre, 12 de Isidro. Dudé, y entonces abrí el mensaje de texto más reciente. Era de Isidro. ¿Qué acabas de decir en tu graduación? Todo el mundo nos está mandando mensajes. Luego otro, segundos después. Nos has hecho quedar mal. En serio, después de todo lo que hemos hecho por ti. Y por último, uno de mi madre. Ernesto, tenemos que hablar. Eso ha estado completamente fuera de lugar. Me quedé mirando la pantalla y me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible. La única vez que se pondrían en contacto sería cuando ellos quedaran mal, no cuando yo estaba luchando, no cuando los necesitaba. Solo ahora, cuando su imagen estaba agrietada y sangrando en público. Y así, algo en mí se asentó. Ya no dolía. No como antes. Su aprobación siempre había sido una meta que nunca podría alcanzar. Pero ahora sabía que no había nada esperándome al final de esa carrera de todos modos. Así que hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Silencié la conversación. Metí el teléfono en el bolsillo y salí a reunirme con mis amigos. Hicimos fotos. Tomamos helados. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. No sabían exactamente lo que había soltado allí, pero sabían que parecía más ligero, más libre. Esa noche, abrí mi ordenador portátil y consulté la grabación de la retransmisión en directo de la universidad. Mi discurso ya se estaba compartiendo. Una profesora a la que apenas conocía me envió un correo electrónico diciendo que era el discurso de graduación más honesto que había oído en su vida. Recibí mensajes de compañeros a los que nunca había hablado, agradeciéndome que pusiera en palabras lo que siempre habían sentido. Pero esa no fue la verdadera victoria. La verdadera victoria llegó 3 días después, cuando abrí la aplicación de mi banco y vi un intento de transferencia etiquetado como hipoteca Casa Guzmán denegado. Porque lo que no sabían era que su casa, la misma de la que presumían durante las barbacoas futbolísticas de Isidro, la misma en la que celebraban fiestas en el jardín, la misma con la terraza sobredimensionada que mi padre siempre insistía en que era idea suya, no era suya en absoluto. Era mía. La casa. Dios, si alguna vez hubo una metáfora de la dinámica de nuestra familia, esa pesadilla colonial de 2 pisos era esa. Por fuera, parecía perfecta. Contraventanas blancas, césped cuidado, el columpio del porche que mi madre fingía usar para las tardes tranquilas. Pero por dentro, era un templo a la negación. Un santuario construido sobre el silencio y el control, con cada tabla chirriante del suelo haciendo eco de cosas que nadie se atrevía a decir en voz alta. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, es que hace 2 años, durante uno de los lujosos torneos fuera de la provincia de Isidro, mis padres refinanciaron silenciosamente la casa para pagar algunas renovaciones de emergencia. Un nuevo tejado, una nueva entrada y el tercer viaje de Isidro a algún campamento de fútbol en Alicante que costaba más de 6.000 euros. Mi padre creía que era inteligente, haciendo todo online para evitar que se acumularan papeles en el correo. Pero refinanciar una casa cuando tu crédito es dudoso no es exactamente un proceso fácil. Y los bancos, bueno, no conceden favores a menos que alguien avale. ¿Adivinas quién recibió la llamada a altas horas de la noche entonces? Yo, el responsable, el que tenía buen crédito, ingresos estables y un nombre del que todavía podían sacar algo. Me lo pidieron amablemente, por supuesto.
Me dijeron que era solo temporal, que se recuperarían en un abrir y cerrar de ojos. Recuerdo que mi padre dijo, ni siquiera lo notarás. Es solo una firma, hijo. Esa esperanza de que si yo les apoyaba, quizá algún día ellos me apoyarían a mí. Que si daba un poco, por fin me verían como algo más que el plan B. Por supuesto, esa ayuda nunca llegó. Y en algún momento, esos meses temporales se convirtieron en una costumbre. Seguí viendo pequeños descuentos en mi cuenta. Al principio, eran sutiles. Solo un par de cientos aquí y allá, fáciles de pasar por alto si no miraba de cerca. Pero después del segundo año, cuando había ahorrado lo suficiente con los trabajos de programación para liquidar el saldo hipotecario restante, tomé una decisión silenciosa. Transferí el título a mi nombre, completamente legal. No habían leído el papeleo. Pensaron que era solo otro formulario informativo. No sabían que en el momento en que incumplieron su parte, perdieron 3 meses de pago, me convertí en el único propietario. Entonces no se trataba de venganza. Honestamente, solo quería protegerme. Sabía que cuanto más tiempo siguiera atado a ellos económicamente, más me usarían como un plan de respaldo, como un extintor de incendios bajo un cristal, romper en caso de emergencia. Pero después de ese mensaje de texto de la graduación, después de la petulancia, la evasiva, la audacia, algo cambió. Esa solicitud de transferencia, la que estaba etiquetada como hipoteca Casa Guzmán, fue la gota que colmó el vaso. Un pequeño recordatorio silencioso de que, incluso después de todo lo que había dicho en el escenario, seguían sin entenderlo. Todavía esperaban que interpretara al hijo modelo, al patrocinador silencioso, al fantasma en el fondo que pagaba sus delirios. No respondí. No devolví la llamada. En cambio, inicié sesión en la cuenta vinculada a la propiedad, revisé los términos. Se habían perdido los 2 últimos pagos como un reloj. Esperé una semana. Fue entonces cuando salió la primera carta. Una notificación formal impresa y sellada, metida cuidadosamente en el buzón de ese prístino porche blanco. Aviso de transferencia de propiedad con efecto inmediato. Era breve, limpia y legalmente inatacable. Informaba a los ocupantes del cambio en la escritura y solicitaba que cualquier acuerdo financiero o residencial futuro se hiciera a través del propietario indicado, yo. Sin dramas, sin emociones, solo hechos. No supe nada durante 2 días. Entonces empezaron las llamadas de nuevo. Dejé que saltaran al buzón de voz. La voz de mi madre se quebró en algún punto entre la rabia y la desesperación. Ernesto, esto no es gracioso. Esta es nuestra casa. No puedes simplemente. ¿Qué estás pensando? El mensaje de mi padre era más tranquilo, más venenoso. No me pongas a prueba, muchacho. ¿Crees que un pedazo de papel cambia algo? Te dimos la vida. Pero fue el mensaje de voz de Isidro lo que me hizo reír a carcajadas. Tienes que parar esto ahora mismo. ¿Cuál es tu problema, tío? Siempre has estado celoso. Siempre has tenido esa espina clavada. Pero esto es patético. ¿En serio vas a arruinar nuestras vidas porque nos perdimos tu estúpida graduación? Como si ese fuera el punto, como si perderme la ceremonia fuera el inicio y no solo la cerilla que finalmente prendió la pólvora. No respondí. En cambio, redacté un correo electrónico, no emotivo, no sarcástico, solo claro. Expuse cada caso en el que había cubierto sus gastos, adjunté copias de los historiales de pago, destaqué las cláusulas de incumplimiento que habían activado y, al final, incluí una línea final. Tienen 30 días para desalojar la propiedad o proponer un acuerdo para la tenencia continua. El incumplimiento de respuesta dará lugar a acciones legales. Había pecado y entonces esperé. Cada hora que pasaba se sentía como la calma antes de una tormenta que por fin había aprendido a predecir. Pero no fue la acción legal lo que le sacudió. Fue lo que dije la noche antes de que esos procedimientos comenzaran oficialmente. El momento en que subí por ese camino familiar, toqué el timbre de la casa que ahora poseía legalmente y me enfrenté cara a cara con las personas que nunca pensaron que importaría lo suficiente como para desafiarlos. Y ahí es donde todo empezó a desmoronarse de verdad.
El golpe en la puerta no fue fuerte, pero tenía peso. Me quedé allí, en el porche, mi porche, viendo cómo las sombras se movían tras el cristal esmerilado. Durante unos segundos, nadie se movió. Entonces vi la silueta familiar de mi padre acercándose, con los hombros cuadrados como si ya se estuviera preparando para una pelea. Pensaba que ganaría solo con el volumen. Abrió la puerta entreabierta. Su expresión parpadeó. Sorpresa, irritación, algo más que no se molestó en ocultar. Así que por fin has decidido dar la cara. No me inmuté. Envié la carta. Les di 30 días. Lanzó una risa sin humor. ¿Crees que así es como actúa la familia? Lanzando ultimátums. Le sostuve la mirada, sin parpadear. Ustedes tiraron su versión de familia hace mucho tiempo. Esto es solo el papeleo poniéndose al día. Se apartó lo justo para que pudiera ver dentro de la casa. Parecía la misma de siempre, excepto que ahora se sentía más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre todas las medias verdades y justificaciones superficiales que se habían contado a sí mismos durante años. Mi madre estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. No habló, solo me dirigió esa mirada que reservaba para cuando quería decir, estoy decepcionada de ti, sin gastar el aliento. Isidro estaba apoyado contra la pared cerca de la escalera, todavía vestido con un chándal de fútbol, como si estuviera a punto de ir a un partido y no quisiera que le molestaran. No me miró. Me miró a través de mí, como si fuera una ráfaga de viento que había arrastrado algunas hojas a su camino. Entré, no porque quisiera, sino porque esta vez estaba en terreno firme, legal y emocionalmente. No estoy aquí para discutir, dije con calma. Estoy aquí para finiquitar las cosas. Finiquitar, se burló Isidro. Eres increíble. ¿En serio, vas a desahuciar a tu familia por un discurso? ¿Por qué nos perdimos tu momentito? Me giré para mirarlo de frente. No, Isidro. Les estoy desahuciando porque durante 4 años me trataron como a una ocurrencia tardía. Porque esta casa se usó como una hucha para tus torneos de fútbol mientras yo trabajaba en 2 empleos para seguir en la universidad. Porque era el plan B cuando sus padres necesitaban una firma, pero no un hijo. Y ahora soy el propietario. Así que sí, esto es finiquitar las cosas. Mi padre se movió como si fuera a interponerse entre nosotros. Así no se hacen las cosas. Ernesto, no puedes simplemente cortar con tu familia por un par de malentendidos. Malentendidos, repetí, con la voz baja. ¿Se refiere a decirme que esté agradecido por una matrícula que no pagaron? ¿A burlarse de mí por esperar que vinieran a mi graduación? ¿A llamarme celoso porque me negué a callarme más? Nadie respondió. Así que continué. Les di todas las oportunidades. Les dejé usar mi nombre, mi crédito, mi confianza. Y cuando por fin me defendí, su respuesta fue avergonzarme por ello. Mi madre se puso de pie ahora. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de ira contenida. Hicimos lo que pudimos. Quizá no fue perfecto, pero esto es cruel. No están siendo castigados, dije. Están siendo responsabilizados. Hay una diferencia. Saqué la carpeta que había traído conmigo y se la entregué a mi padre. Dentro hay 2 opciones. Una es un acuerdo de recompra. Pueden recomprar la casa a valor de mercado. Un agente inmobiliario local hizo la tasación. Está todo detallado. No cogió la carpeta, así que la dejé sobre la mesa de centro. La segunda es un contrato de alquiler. Pagan el alquiler de mercado mensualmente bajo mis condiciones. Si eso no es aceptable, presentaré una solicitud de desalojo la semana que viene. Isidro explotó. Estás enfermo, tío. ¿De verdad crees que eres mejor que nosotros ahora porque escribiste un discurso dramático? Le miré. Le miré de verdad. No, Isidro. No soy mejor. Simplemente por fin he dejado de permitir que me traten como si fuera menos. Me giré para irme. No esperé aplausos. No los esperaba. Pero justo cuando llegaba a la puerta,
Mi padre dijo, te arrepentirás de esto algún día. Hice una pausa, no por miedo, solo para absorberlo por completo. Me volví y dije, no, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Y con eso, salí, bajé los escalones del porche, crucé el césped, salí por la puerta. 3 días después, el silencio se rompió, no por la ira, sino por la resignación. Mi padre llamó. Su tono era cansado, frágil. Firmaremos el contrato de alquiler, dijo. No tenemos fondos para recomprarla ahora mismo. Me mantuve profesional. Una vez que el contrato de arrendamiento esté firmado y los depósitos liquidados, enviaré las llaves. Cualquier retraso será tratado como incumplimiento. Los documentos se firmaron en el plazo de una semana. Por primera vez en mi vida, tenía límites, reales, impuestos no por la culpa, no por la obligación, sino por mi propia elección. Pagaban el alquiler a tiempo, en silencio. No más mensajes de texto engreídos. No más sermones sobre la gratitud, solo transacciones mensuales de personas que una vez se burlaron de mi nombre. Y yo, me mudé al otro lado de la ciudad a un apartamento modesto. Nada lujoso, pero era mío. Sin fantasmas en las paredes. Nadie que se burlara de mis logros. Solo paz. Seguí trabajando. Lancé un pequeño negocio de desarrollo web. Despegó lenta y constantemente. Resulta que, cuando no te ahogas en deudas emocionales, puedes construir algo. No les bloqueé, pero tampoco les perseguí. Un día, unos 6 meses después, recibí un mensaje de voz de Isidro. Era breve, inusualmente tranquilo. Oye, felicidades por la startup. Vi tu entrevista en internet. Parece que te va bien. En fin, sí, solo quería decir eso. No respondí. No por rencor, sino porque ya no necesitaba nada de él. Ni validación, ni alabanzas, ni disculpas. Por fin había dejado de esperar a que mi nombre importara en su mundo. Porque había construido un mundo propio donde ya importaba.